Buenas noches, te habla Conejo Negro. Esta noche te presento historias ocurridas a mitad de la nada, en lugares vacíos, oscuros y con una vibra pesada. ¿Has estado alguna vez en un lugar abandonado, apartado, alejado de todo ruido de civilización? Deja en los comentarios tu breve experiencia. ¿Cuál ha sido el lugar más apartado donde has puesto pie? Mientras lo haces, permíteme conducirte hacia esos relatos. Cierra los ojos, apaga las luces, ponte tus audífonos y ahora sí, que venga la oscuridad. 1. A mitad de la finca. Tío Felipe vivía a mitad de la nada en una enorme finca. Uno de los lugares más bonitos que he visto en mi vida. Su terreno lo atravesaba un río de agua cristalina y a un lado había una arboleda impresionante donde vivían muchos animales. Además, cerca de su casa tenía árboles de mangos. Por eso conocimos a tío Felipe, por sus mangos. Nos mandaban a mi hermano y a mí cada cierto tiempo a traer en morrales varios kilos de mango que el tío Felipe le daba a mi familia a cambio de unos trabajos que le hizo mi papá. Desde temprano nos ponían el itacate en los morrales que nos llevaríamos y mucho antes de que saliera el sol por completo, teníamos que echarnos a andar. Llegábamos por ahí del mediodía. El camino que nos llevaba a casa de tío Felipe estaba bien trazado, a pesar de que probablemente éramos los únicos que lo visitábamos. Aquel hombre no era nuestro tío, pero así le llamábamos nosotros, por costumbre, porque así se le decía en mi tierra a la gente que aprecias como si fuera de tu familia. Tío Felipe tenía una casa a mitad de la nada. La sombra de un ahuehuete acariciaba el techo de la construcción. Además de eso, no había nada cerca, más que campos verdes, un amplio valle y los cerros al fondo. Nunca supe hasta dónde llegaba su propiedad. Una mañana nos mandaron, como ya era de costumbre, a llenar los morrales. Llegamos tarde a su casa ya que nos metimos a bañar en el río. A esa hora, con ese calor y con lo fresco que estaba el ambiente en la arboleda, decidimos hacer una pausa. Cuando nos vestimos, todavía nos quedamos un rato más a comer el itacate que nos había mandado mi madre. Después del río todavía quedaba la mitad del camino. Nos lo aventamos sin descansar y a las 4 de la tarde, un tanto fatigados y acalorados, llegamos a su casa. La puerta nunca estaba cerrada y esa no era la excepción, solo que a diferencia de todas las veces anteriores, el tío Felipe no estaba dentro, ni en el interior de la casa ni a sus alrededores. Mi hermano fue a darle una vuelta al ahuehuete. La camioneta del tío Felipe estaba estacionada a espaldas de la construcción, como si la hubiera escondido. Entramos. La puerta al abrirse dio un chillido espantoso, uno que nunca habíamos oído antes. Al interior no solo no estaba el tío Felipe, no había nada, no quedaban sus herramientas, no había muebles y no había mangos. En ese momento no lo sabía, pero ahí no vivía el tío Felipe. Ese era como un taller o una bodega donde tenía sus cuchillos, los machetes, las herramientas que utilizaba para cosechar sus mangos. Antes de ese día, no recuerdo haber entrado a esa casa. Siempre nos estaba esperando bajo la sombra del ahuehuete. Ahí había una mesita y unas sillas. Al verlo, sacábamos la comida de los morrales y los tres nos poníamos a comer. Aguardábamos hasta que bajara un poco el sol para regresar a casa. Esa tarde íbamos a salir a esperarlo, pensando en que volvería en cualquier momento, sobre todo porque si la camioneta estaba estacionada a un lado de la construcción, significaba que el tío Felipe debería estar cerca.
Pero entonces mi hermano llamó mi atención. Las paredes del fondo tenían imágenes pintadas a mano. Tenía conocimiento de que tío Felipe sabía dibujar porque él nos había enseñado su cuaderno, pero jamás imaginé que tuviera tanto talento. Lo que había en las paredes era impresionante, pero a la vez extraño. Los dibujos eran escalofriantes. En una pared estaba pintada la sombra de un árbol. Sus ramas secas subían hasta lo alto y se encorvaban en el techo. Parecían garras que amenazaban con volcársenos encima. Del tronco seco de aquel árbol se asomaba una persona. Una mujer probablemente. Su cabello largo caía pesado hacia el suelo. Era una cara sin ojos, un rostro descarnado con una mirada aterradora. A pesar de que ahí, en ese rostro solo había un vacío, se sentía que te miraba fijamente. Me provoca escalofríos tan solo recordarlo. A la izquierda, otro árbol, uno idéntico al que está afuera de la casa, al agüehuete. Las proporciones, los detalles, las sombras, los tonos, todo estaba hecho a la perfección. Aquel hombre solo utilizaba pintura negra, pero la hacía rendir en cada uno de sus dibujos. En el árbol de la otra pared había un niño, un pequeño con el rostro asustado. Tras de él, la misma persona con el cabello largo y la cara blanca. La quijada, al igual que en la otra pintura, estaba arrancada, los ojos vacíos y la mirada penetrante. Nos fijamos bien y esa cara estaba por todas partes. Había unas cuantas en lugares oscuros donde parecía más que una pintura. Daba la impresión de que aquella criatura estaba escondida, vigilando desde una esquina. Todo eso resultaba inquietante y por más extraño que pareciera, mientras más lo veíamos, más raro se ponía el ambiente. Definitivamente había algo en las pinturas que nos daba la impresión de no estar solos. Nos dirigimos a la puerta. Estaba entrecerrada. Por el resquicio entraba un rayo de luz. Parecía que había alguien afuera, proyectando de pronto su sombra en la puerta. Al abrir, no encontramos a nadie, pero cuando estaba saliendo por la puerta, sentí que alguien me jaló. Era una mano que había tocado mi brazo. Lo había sentido por un segundo o un poco menos. Me asusté, pero vi que no era nadie y que no había nada. Salimos de la casa, sudando, con una inexplicable fatiga y un ligero dolor de cabeza. El sol se estaba haciendo cada vez menos luminoso y se acercaba vertiginosamente al horizonte. No podíamos esperar más, teníamos que marcharnos antes de que nos agarrara la noche. Siempre a las 5 de la tarde o antes agarrábamos camino de vuelta a la casa. Esa tarde fue distinto, aún con la indecisión de esperar un poco más a tío Felipe o retirarnos inmediatamente. Perdimos tiempo vital para regresar a casa a tiempo. Tomamos los morrales, cerramos la puerta y abandonamos el lugar. Los primeros metros que transitamos con dirección a casa aún estaban iluminados por el rojo atardecer, pero pronto se hizo de noche y ya nada se veía a nuestros alrededores. Esperaríamos a que saliera la luna para continuar. Lo contrario casi significaba caminar con los ojos cerrados. No pasó mucho tiempo hasta que aquel enorme reflector plateado se instaló por encima del horizonte.
La luna nos ayudó bastante para poder retomar el camino. De por sí, el regreso es cansado y a nuestra percepción más largo. Aquella noche se nos hizo eterno. Parecía que nos habíamos internado en la noche misma. De pronto, el camino se oscurecía con la sombra de los árboles y caminar en esos túneles de vegetación no solo parecía terrorífico, sino peligroso. Un paso en falso e ibas a dar a una zanja o a un pozo con serpientes. De esos había muchos en la finca. De pronto, lo vimos. Al principio creí que se trataba de mi imaginación. Me detuve al verle, extendí mi mano para tomar a mi hermano del brazo. Él también estaba paralizado por el miedo. En uno de los árboles, uno alto y con un tronco grueso, había una persona. Estaba asomada, sobresalía por un costado, muy parecida a la que vimos ilustrada en las paredes de la casa de tío Felipe, si no es que la misma. Ahí estaba, a solo unos pasos de nosotros. Su sola presencia era tan potente que sentíamos que nos faltaba el aire. Caminamos lentamente, sin dejarla de mirar. Respiré profundamente tratando de calmarme. La realidad es que no pude. Inmediatamente vimos que más rostros como ese, sin quijada, con la cara descompuesta, con la mirada muerta, asomaban de entre los otros árboles. Unos metros adelante terminaba ese túnel de vegetación. Ahí ya se veía la luna proyectada en la tierra. Nos costó una eternidad llegar hasta la salida, mientras no vimos que nadie se acercara. Sin embargo, todo el tiempo nos siguieron con la mirada. Desde ese punto nos echamos a correr, haciendo breves pausas solo para recuperar el aliento. No se acababa esa sensación de estar siendo perseguido. Llegamos muy tarde a casa. Mis padres estaban en el patio esperándonos. Llegamos sin mangos y varias horas después de lo habitual. Al entrar a casa, tendríamos que dar una que otra explicación. Pasaron los días y ya no volvimos a casa de tío Felipe. No nos volvieron a mandar por los mangos. Algo había sucedido. Estaba seguro de que mis padres ocultaban algo, porque el lunes siguiente un hombre tocó a la puerta. Ambos lo escucharon. Luego de eso, mi madre se llevó la mano a la boca y se empezó a sentir mal. Mi padre la recostó en su cama y él se salió al patio a fumar. Daba vueltas en círculo, se rascaba la cabeza y no dejaba de mirar hacia el cielo. Le preguntamos varias veces qué había pasado, pero no fue sino hasta más tarde que mi madre, cuando se sintió mejor, nos llamó al patio. Adentro estaba haciendo mucho calor y no se soportaba. Ella no soportaba el encierro y menos con la noticia que habían recibido. Tío Felipe estaba muerto. Lo asesinaron en la casa del Ahuehuete. Mi padre nos miraba desde la puerta. En cuanto apagaba un cigarro, encendía el siguiente. Al tío Felipe le quitaron un dinero que tenía, le robaron sus herramientas y lo dejaron muerto en la casa. Sucedió el mismo día en que a nosotros nos habían mandado por los mangos. Sucedió mientras nos bañábamos en el río. El tío Felipe se resistió a que lo robaran. Como castigo, le cortaron las manos y las dejaron en una de las mesas.
Terminé de escuchar eso y me dieron ganas de vomitar. Sentí que las entrañas se me estremecieron. Cuando nosotros entramos a su casa, ahí estaba el cuerpo de aquel hombre, sentado en una silla, recargado en una esquina. Puedo jurar que lo vi, o vi sus ojos, o su silueta, pero pensé que era otra de esas figuras espantosas sin ojos, sin boca. Especialmente porque había quedado en el otro opuesto, al fondo, donde la luz no iluminaba casi nada. Esa noche me fui a la cama, perturbado, asqueado y con un dolor en el pecho. Lloré antes de quedarme dormido. De pronto, todas mis ideas confluyeron en un mismo pensamiento. Las manos de tío Felipe. Al salir de su casa aquella tarde, sentí que una mano me jalaba. Sin duda alguna, era él. Las sombras en las paredes no tienen que ver con su asesinato. Unos días después atraparon a los responsables. Gente del pueblo los golpeó antes de entregarlos a la autoridad. No sé qué tanto tenga que ver con esta historia las caras que se asomaban de entre los árboles. Sin embargo, su simple existencia levanta un misterio sin resolver. ¿Por qué las dibujaba el tío Felipe? ¿Qué sabría de estas personas que nosotros nunca pudimos enterarnos? ¿Qué era eso que vivía con él en la finca? 2. Un solo carril. Ese camino es de un solo carril, el mismo para subir y para bajar. Es un trayecto bastante peligroso, no solo por las cerradas curvas, sino porque generalmente hay neblina que hace desaparecer el camino y los barrancos. Podrías irte al vacío sin siquiera darte cuenta. Hay un pueblito antes de comenzar a subir. Es un lugar con calles grises y con todas sus casas pintadas del mismo color. De noche, pareciera que nadie vive en ese lugar. Solo unas cuantas viviendas permanecen encendidas con focos que iluminan sus puertas. Las demás, las que están sobre las calles que se internan hacia el cerro, desaparecen en la oscuridad de la noche. Haciendo memoria, jamás vi a ninguna persona en la calle en todo el tiempo que utilicé aquella carretera. Esa noche subí la cuesta en un coche bastante maltratado. No recordaba que había estado fallando, sino hasta que comencé a subir. Había neblina a la entrada, y tan pronto como el vehículo se internó en la blanca espesura, sentí escalofríos. ¿Qué pasaría si el coche se detuviera en plena subida? He visto transitar camiones por aquellas curvas a velocidades peligrosas. Además, con la neblina y el coche fallando, todo podría suceder. Sentí nervios e inmediatamente comenzaron a sudar mis manos el volante. Encendí las luces intermitentes y pisé hasta el fondo el acelerador. El coche no subía como en otras ocasiones, en gran parte porque la cajuela venía bien cargada. El motor estaría haciendo un esfuerzo más grande del habitual. Varios kilómetros adelante, habiendo superado bastantes curvas, comenzaría el descenso. En ese punto la neblina se había dispersado un poco y lo que veían mis ojos era un largo túnel de árboles que entrelazaban sus ramas por lo alto. En ese tramo no se lograba colar absolutamente ningún rayo de luz, ni siquiera de la luna. Los faros del vehículo mostraban el camino, pero solo una parte, solo lo que había inmediatamente enfrente. Desde el inicio hasta ese punto no había encontrado ningún vehículo, ni de ida ni de vuelta, pero eso cambió en el punto más alto de la cuesta.
A unos metros encontré un vehículo estacionado. Había quedado detenido a medio carril, sin dejar espacio para transitar. Sus luces intermitentes parpadeaban coloreando el pavimento de rojo. Ambas puertas estaban abiertas, la del conductor y la del copiloto. Por un breve instante pensé que sus ocupantes habrían descendido para aliviar sus necesidades, así que encendí nuevamente las intermitentes y esperé un poco. Pude haber intentado superar el vehículo, rebasarlo, pero del otro lado del camino había un profundo barranco. A menos que me bajara a cerrar una de las dos puertas, podría pasar sin correr peligro. Esperé 2 minutos más, me quité el cinturón de seguridad y recosté el asiento unos cuantos centímetros. Ese descanso me había caído bien. La tensión de la subida me tenía bastante intranquilo. Hubiera esperado un poco más, pero entonces recordé que a esa hora y en cualquier carretera de cualquier país se corre mucho peligro. La oscuridad es el escenario perfecto para cualquier robo, para cualquier crimen. Esa súbita idea me sacudió. De pronto pensé que algo les habría pasado a los pasajeros del vehículo de enfrente. Podrían estar heridos a un lado del camino o podrían ni siquiera estar cerca. Había tantas posibilidades por considerar. Quise bajar para cerrar la puerta, pero ¿y si esa era la trampa? Apreté con fuerza el claxon. En ese momento tenía las ventanas abiertas. El ruido provocado hizo eco a la distancia. Escuché el revolotear de las aves. También imaginé lo lejos que estaría de cualquiera de los dos poblados. Haber accionado el claxon tuvo sus consecuencias. Algo sucedió. En un inicio no supe de qué se trataba. El coche estacionado ante mí se estremeció, se sacudió un poco. He de contarte que tenía las luces interiores encendidas y desde que llegué pude ver, gracias a ellas, que a bordo no había nadie. O al menos eso era lo que parecía. La cajuela se abrió súbitamente, accionada desde el interior del vehículo, seguramente. Al principio solo se separó la puerta y se levantó unos centímetros. Después se abrió completamente. Mi ritmo cardíaco se fue al cielo mientras trataba de descifrar qué era lo que había en su interior. Acostado de lado y mirando hacia el fondo de la cajuela, había un hombre. Tenía un par de cuerdas encima, por lo que parecía que estaba amarrado, y no se movía. Llevé mi mano izquierda a la palanca de luces, aventé las altas para poder ver mejor. Esa persona entonces se volteó, se acomodó sobre su costado derecho. Tenía los ojos cerrados, pero luego los abrió. Yo estaba más que asustado. Ya ni siquiera quería atravesar, estaba pensando en volver sobre el mismo camino. La persona en la cajuela abrió los ojos. Las luces de los faros de mi coche iluminaban su rostro, incluso le deslumbraban. Podía ser una emboscada, no dejaba de pensar en ello. Sin embargo, estaba, de alguna manera, hipnotizado por lo que estaban viendo mis ojos. Tenía el coche encendido, consciente de que en cualquier momento podría avanzar. Si era necesario, arrancaría la puerta del otro coche. Todo eso pasó por mi mente. No obstante, mis pies no sabían qué hacer. Mis manos temblaban. Una estaba colocada en el volante y la otra en la palanca de velocidades.
Sinceramente, en esos extraños momentos me confundí y no supe qué hacer. Unos pasos adelante, en el vehículo estacionado, aquel hombre puso una mano en el borde de la cajuela. Sus dedos estaban llenos de tierra. Se levantó, quedó de rodillas al interior del portaequipaje. El hombre ante mí no parpadeaba. A mi alrededor no se sentía el correr del viento. Las hojas de los árboles igualmente estaban suspendidas. Lo que veían mis ojos no era una imaginación y ni siquiera algo terrenal. ¿Cómo es que lo supe? Era algo que sentía mi cuerpo, un miedo que acariciaba mi espalda. El hombre se irguió, se levantó, descendió del vehículo, hizo una extraña contorsión al bajar. Sus pies no tocaron el suelo. Las puntas de sus pies descalzos estaban suspendidos a centímetros del pavimento. Aquel cuerpo estaba marchito. Parecía que era una persona dormida, pero con los ojos abiertos. Pasaron un par de segundos y entonces comenzó a aproximarse a mí. Al moverse, desprendía una nube de polvo. Los pliegues de su ropa estaban llenos de tierra. Parecía que lo habían sacado de un hoyo. Parecía que lo habían desenterrado. Pisé el acelerador sin sacar el clutch y el coche dio un jalón y se apagó. Ese simple hecho me sobresaltó. Las luces de mi vehículo se atenuaron y por breves instantes lo único que iluminaba aquel cuerpo que se aproximaba peligrosamente hacia mí eran las luces intermitentes. Lo hacían aparecer y desaparecer en la oscuridad. Logré que el coche encendiera y lo pude hacer arrancar, despacio, calculando cada centímetro en la orilla del camino, esperando no irme al barranco. El muerto se acercaba cada vez más. Parecía que intentaría abrir las puertas, romper los cristales, abordar a toda costa. Después de todo, pude superar aquel vehículo. Lo dejé atrás, pero no podía evitar mirar por los espejos. El coche se movió hacia la derecha, arrastrado por algo o alguien. Se salió del camino y se precipitó no más de 1 metro hacia una zanja. El coche quedó inclinado a menos de 45 grados, con las llantas del lado izquierdo tocando apenas el pavimento. Abandoné aquel sitio sin que mis manos pudieran dejar de temblar. No me detuve hasta que llegué a mi destino. Ahí fue donde por fin pude dar un respiro. A todos los que les pregunté si habían visto algo extraño en aquellas curvas, me contaban toda clase de experiencias, pero en algo coincidía la mayoría. Muchos habían visto personas cruzando aquel camino, gente que se veía desorientada, que parecía estar caminando dormida. Algo que muchos no habían visto es a uno de esos sujetos de cerca. Seguro habían estado enterrados antes de aparecer a medio camino, a mitad de la nada. De regreso estuve pensando en una ruta alternativa, pero realmente no la había. Tenía que pasar nuevamente por esa carretera aterradora. No tuve más que hacerlo de día. En el mismo punto en el que había encontrado el vehículo la noche anterior, había una patrulla. No me pude detener para enterarme de lo que había pasado, pero ahí seguía el coche. La policía había acordonado la mitad del camino. Seguro buscaban algo entre los árboles. Les hubiera servido si les dijera que eso que estaban buscando probablemente estuviera escondido en alguna zanja, bajo la tierra.
No te voy a decir cómo se llama ese lugar, porque la gente que vive a los extremos ha tratado de ocultarlo. Sin embargo, han sucedido infinidad de accidentes en ese tramo. No te voy a decir porque tú ya sabes dónde es. Te habla Conejo Negro. Agradezco a todas y a todos sus comentarios. De verdad influyen en el rumbo que toma este canal. Estaremos compartiendo próximamente una continuación a esta recopilación con nuevas historias ocurridas a mitad de la nada, donde un grito no es suficiente para recibir ayuda. Suscríbete y recomiéndanos. Dale like y activa las notificaciones. Antes de que te vayas, escucha esta recomendación. Estamos en un momento muy difícil. Debemos guardar distancia con los demás y escuchar las indicaciones de las autoridades de tu país. No te vayas. Aquí un par de sugerencias para que sigas escuchando historias de terror. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.